Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a esperar un segundito que se conecte todo el mundo. Bienvenidos a... Voy a colocar aquí el móvil, que va a estar mejor. Bienvenidos a esta nueva parte de conversaciones, que hoy tenemos un gran invitado nuevo, que además se ha conectado prácticamente de los primeros, y lo tenemos aquí, que vamos a ir buscándolo. Aquí está. Hoy vamos a empezar porque nuestro invitado, la verdad es que hoy se merece que empecemos pronto. ¡Grandísimo! Hola, Muy buena. ¿Qué tal, Iñaki? muy bien, ¿qué tal estáis? Oye, qué buena cara. Qué gozada ver a la peña sin mascarilla, tío, ¿eh? Bueno, tengo aquí una, si quieres me la pongo, pero sería No, absurdo. no, por favor, no, tío, de verdad que no. Oye, qué placer verte. ¿Cómo estás? Te pillo en la uni, ¿no? Sí, sí, me pillas saliendo ahora de un máster en el que he estado hablando de gastronomía, precisamente. Para más Inri, ¿no? Bueno, Así que, comentaros un poco y presentaros a nuestro humilde invitado, Iñaki Martínez de Albendiz. ¿Albendiz o Albendiz? Albeniz, como el músico. Ah, perfecto. Pues en este caso, Iñaki, que es un queridísimo amigo de Eurotoques, porque además muchos de los socios que nos estáis viendo, que casi no me da tiempo a saludar a todos, pero quiero empezar para tener más tiempo para hablar con él. Muchos de los socios los conocemos a través de diálogos de cocina, porque ha sido y colabora muchísimo con el proyecto de diálogos de cocina, como ya sabéis, el congreso de gastronomía que hacemos, eh, no de cocineros, pero sí para cocineros, que eso es lo que más me gusta a mí de contar de diálogo. Es doctor en sociología, licenciado en comunicación, y también es autor de un libro que yo tengo que reconocer que no lo tengo, pero en cuanto lo he visto, quiero tenerlo, quiero leérmelo. Industrias que piensan. Y bueno, hoy como siempre hacemos en estas conversaciones que hacemos con Eurotoque, pues intentamos invitar a personas que nos puedan aportar un punto de vista diferente al que normalmente estamos acostumbrados, pues, a ver pues, en la televisión, en el círculo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de hostelería que encontramos normalmente, que normalmente suelen ser noticias teñidas de un color mucho más oscuro, y quizá vamos a vincularlo más a la parte real, ¿no? No vamos tampoco ahora a tirar la casa por la ventana, pero y vamos a hablar con una persona como Iñaki, que es muy conocido, o sea, conoce mucho el sector de la astronomía, pero desde el punto de vista del cliente, ¿verdad, Iñaki? Es decir, la visión que tú tienes ahora mismo de todo lo que, entre comillas, pasa desde el punto de vista del cliente, un poco nos podría contar por romper un poco el hielo, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Yo, la visión que tengo de la hostelería es básicamente como usuario y porque conozco a gente que trabaja y más o menos pues tengo un testimonio directo por parte de esta gente. Soy un buen usuario, he de decir. Bueno, era un Ajá. buen usuario. Ahora hemos perdido la costumbre de acudir tanto como antes a bares y restaurantes, pero supongo que nos habrá quedado algo en la memoria Ujú. para cuando la cosa se normalice volver a hacer uso de estos servicios y volver a disfrutar, que es de lo que básicamente se trata, ¿no? Así que la perspectiva que pueda tener yo del sector es una perspectiva como mero observador. No me voy a arriesgar demasiado a la hora de dar consejos porque no los tengo. Bueno, pero sin embargo hay una parte que a mí sí me gustaría hablar mucho contigo, y es la que me ha dicho Maire, porque te conocí bien, es la parte de la sociología, ¿no? Y es, eh, ¿cómo ves que se esté comportando la gente con este cambio de la pandemia, ¿no? Es decir, quizá más enfocado a la gastronomía, pero estamos viendo, y esto es el architema conocido dentro de los negocios de la gastronomía, es el concepto de delivery, el takeaway, el cambiar la forma de trabajar de alguna manera, y es, eh, ¿tanto nos tenemos que adaptar dentro del gremio para lo que está pasando? Uf, son muchas preguntas las que me haces así de sopetón. De una en una, ¿eh? De una en una. Empiezo por la primera, lo de la sociología. Fíjate, para un sociólogo esta situación está siendo una situación muy paradójica, ¿no? Porque nuestro objeto ha desaparecido, ha desaparecido, de repente ha desaparecido la sociedad. Entonces, ¿qué hace un sociólogo sin su objeto, no?
estábamos acostumbrados o dábamos por supuesto que salíamos a la calle, nos relacionábamos con la gente, de que todo iba a funcionar, de que nada iba a ponerse en cuestión, y lo que nos han quitado de un día para otro, de una manera como muy abrupta, ha sido Ajá. precisamente lo que considerábamos normal, ¿no? Así que yo me siento huérfano de objeto porque la sociedad de repente ha desaparecido y todo lo que está relacionado con la sociedad, ¿no? Y gran parte de la socialidad, de la vida social, está, digamos, se produce en el entorno de la hostelería. Entonces, para mí ha sido un periodo de mucha, no sé, de mucha sorpresa, de mucha incertidumbre, de pensar mucho y de demorar, de prolongar el disfrute. Ha sido Ujú. un periodo Eh, bastante jodido. o te atreves a decir que ha desaparecido la sociedad o crees que la sociedad está sufriendo un cambio y parece que está como oculta durante sufre ese cambio? Es decir, al final necesitamos esa parte de sociabilidad, ¿no? Donde los restaurantes, evidentemente, por lo menos en España, juegan un papel tremendamente imprescindible y fundamental, ¿no? Pero mientras no tenemos esa sociabilidad, podemos poner de alguna manera en valor que realmente los españoles somos de bares y que necesitamos de esa sociabilidad para ser esa identidad social, ¿no? Que somos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. La sociabilidad es una necesidad primaria, ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, a ver, yo decía que ha desaparecido la sociedad, no es tan radical, ¿eh? Pero me refiero sobre todo al periodo en el que estuvimos encerrados, la sociedad se transformó en otra cosa, ¿no? Cada Ujú. uno estaba en su casa y de repente generamos una especie de sociedad virtual donde la gente se comunicaba compulsivamente sin tener muchas veces que comunicar porque no pasaba nada. Dado que la calle Totalmente. estaba cerrada, nada pasaba, ¿no? Entonces, a medida que se han ido abriendo las calles, las han ido pintando, nos Sí, fuimos dando cuenta que lo que antes era una cosa muy segura, lo de conversar, lo de relacionarse, lo de abrazarse, lo de besar, ahora se está convirtiendo en una especie de lugar de mucho riesgo. ¿Eh? Y estamos como contenidos, ¿eh? No nos relacionamos con la desinhibición con la que nos relacionábamos antes y está siendo un periodo difícil por eso, porque lo que antes estaba asegurado, lo que antes dábamos por supuesto, ahora no está asegurado. Y tenemos miedo a relacionarnos, miedo a tocarnos, hay como una especie de prevención cuando no una desconfianza hacia el otro. Es una situación muy jodida, la verdad. Y si esto lo llevas ya a la hostelería, donde la socialidad precisamente pasa por el intercambio de o el compartir alimentos, pues el riesgo se incrementa casi exponencialmente, ¿no? ¿no? Es curioso esta parte que comentas, ¿no? Y esta parte del miedo, ¿no? Yo creo que el miedo es un nuevo ingrediente que tenemos que cocinar los empresarios de la hostelería, ¿no? Se podría decir, ¿no? Sí, yo creo que el miedo tiene como un doble efecto. Por un lado, supone una cierta prevención a la hora de hacer las cosas que antes hacíamos con absoluta normalidad, pero por otro lado te pone alerta de determinadas cosas y te hace ver la realidad o observarla desde una mayor distancia y probablemente cuando observamos la realidad desde esa distancia empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Por tanto, el miedo yo no creo que tenga un aspecto únicamente negativo. Yo creo que el miedo Ujú. también es una forma de empezar a ver las cosas de otro modo o empezar a ver otras cosas. Hay que, por tanto, hacer de la necesidad virtud y sacar Ujú. del miedo todo aquello que podamos, ¿no? No sentirnos, digamos, no dejarnos dominar por él, pero utilizarlo también como una especie de táctica para observar las cosas de otro. Claro, y esto yo creo que es una de las partes de valor que tienen estas conversaciones, ¿no? Escuchar que el miedo puede ser negativo o positivo, depende cómo lo gestionemos, ¿no? Es decir, al final Exacto, el sí. miedo no deja de ser una herramienta, digamos, parte, yo creo que subconsciente del ser humano para mantenernos alerta y que nos mantiene vivos, ¿no? Es decir, cuando vamos a mucha velocidad o la parte antropológica de todo esto es el miedo a que te coma el león, ¿no? Y esa parte Exacto. de protección, de alguna manera lo que haces es ponerte en alerta, pero no es negativo, sino ponerte en alerta es un símbolo de alguna manera que uno tiene que tener en cuenta para poder seguir actuando. Porque hay muchas Sí, es personas lo que que nos dicen, escuchan.
Ujú. Es lo que dicen muchos filósofos, ¿no? A lo que hay que tener miedo es a la idea misma del miedo, ¿no? Es decir, que me dejen gestionar mi miedo, que no me lo gestionen otros. Muchas veces el miedo se utiliza como una herramienta de control, ¿verdad? Pero bueno, yo Mm. asumo que tengo miedo, pero lo puedo gestionar yo, ¿eh? Y puedo jugar en esos límites. Por tanto, tenemos que asumir que el miedo es una herramienta que tenemos nosotros y nosotras y que también podemos gestionar. Y es una herramienta que nos Vale. previene ante determinadas situaciones y probablemente nos dote de más inteligencia a la hora de enfrentarnos a esas situaciones que en principio nos resultan como desconcertantes o no sé cómo decirlo. Y además se me viene a la cabeza que el miedo es algo que Nos estamos compartimos. poniendo súper filosóficos, ¿eh? Bueno, pero el miedo es una cosa, sí es verdad, ¿no? Pero se me viene a la cabeza que el miedo es algo que compartimos todos los hosteleros, independientemente del tamaño de nuestros negocios, o sea, en Fíjate, mayor o menor medida, ¿no? te pongo un ejemplo. Yo cuando voy a determinados restaurantes tengo miedo escénico. Mm. Claro, porque no sé cómo enfrentarme. Pero el que tenga miedo escénico hace de la situación de ir a un restaurante por primera vez algo mucho más interesante. Porque Claro. no sé previamente qué es lo que va a suceder. Pero estoy atento, estoy alerta a que aquellas cosas que yo no preveía que van a suceder, digamos que las perciba de otro modo y las entienda Es, de otro modo. es como no tener expectativas. Exacto, sí, eso es, Esto es efectivamente. una, esto es un mensaje que a todas las personas que nos ven, yo creo que es muy positivo, ¿no? Es eh, poder seguir a pesar del miedo, ¿no? O incluso con el miedo, ¿no? Puede ser No, una fórmula. y poder experimentar el miedo. Yo creo que hemos tenido una oportunidad de experimentar cosas que normalmente no experimentamos. Hay gente que experimenta el miedo cotidianamente y sabemos todos a qué me estoy refiriendo, pero la mayoría de la gente no lo experimenta cotidianamente. Entonces, la posibilidad o la oportunidad que nos ha dado el confinamiento o la pandemia para experimentar cotidianamente ese miedo es algo que hay que aprovechar. Ujú. Nuevamente, hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Probablemente no vivamos otro momento en el que sintamos tanto miedo. No miedo, pero tanta incertidumbre o, Ujú. digamos, tanta inseguridad, ¿no? Quizás es mejor hablar de inseguridad que de miedo. Pero bueno, yo creo que hay que ser activo frente al miedo y aprovechar la situación para aprender cosas nuevas, digo yo. Porque al final lo que estás diciendo yo creo que cala perfectamente. Al final yo tengo contacto con muchas personas, muchos socios de Eurotoques que nos ven, que no solo se están adaptando, ¿no? Y no solo están haciendo un grandísimo esfuerzo por salir adelante. Y esto como todo, que siempre decimos, hay establecimientos que de alguna manera han sufrido o están sufriendo esta pandemia de una manera mucho más directa, cruda, porque los mercados que le han venido son diferentes, y hay otros que están haciendo más caja y están encontrando una nueva forma de adaptarse, ¿no? Y cada uno está viendo un poco cómo se adapta, ¿no? Que yo creo que eso es el resultado de que quizá al final no seamos quizá una piña a toda la hostelería como nos gustaría, ¿no? Pero hay muchas personas, y entre ellos yo me incluyo, en el que estamos con proyectos en marcha a punto de abrirse, ¿no? Y vivimos ese miedo y vivimos Sí, esa sí. parte, ¿no? Pero a pesar de eso afrontamos y seguimos andando hacia adelante y esto es un mensaje que le decimos a todos, que evidentemente hay segundas, terceras olas, puede incluso haber una cuarta, nunca se sabe. Que nosotros por lo menos, yo no sé si tú lo sabrás o no, pero yo no tengo información, pero tenemos que seguir, ¿no? Y este es el mensaje positivo, es que con el miedo se Sí, puede seguir. sí, yo creo que hay que diferenciar distintos tipos de miedo. Por ejemplo, yo creo que mucha gente hemos sentido miedo a nosotros mismos en la pandemia, a estar solos, por Ujú. ejemplo. O Ah, mucha sí, gente ha sentido miedo a estar en casa, ¿entiendes? A sí, estar sí. un tiempo prolongado en casa sin poder salir. Yo entiendo que desde el sector de la hostelería se tiene miedo al futuro del propio sector. ¿eh? Eso lo entiendo perfectamente. Ya un miedo, digamos, a una escala más macro sería el miedo a cosas como el cambio climático, la desertización, esa especie de miedos que yo llamo sistémicos, ¿no? Pero que también están ahí. Entonces, digamos que estamos experimentando el miedo en esos distintos niveles. Y hay que Ujú. verlos.
Yo suelo hacer, una de las cosas que he pensado en este periodo, de las pocas cosas que he pensado que me han quedado claras, es que estamos asistiendo como a una especie de encrucijada, ¿no? Por una parte tenemos problemas que son urgentes y hay que darles salida inmediatamente. Yo creo que el sector de la gastronomía y de la hostelería está muy urgido por dar determinadas soluciones a esos problemas urgentes, ¿no? Pero luego también hay unos problemas que yo llamo importantes, que son problemas que van a seguir ahí independientemente de que demos salida o no a los problemas urgentes, ¿no? No sé, yo he visto el sector como muy concentrado, como es normal, en dar salida a determinados problemas de seguridad, de higiene, haciendo protocolos, tomando medidas. Se ha visto como una especie de explosión de inteligencia logística, ¿eh? Pero eso no nos tiene que hacer olvidar que realmente, y esto es una cosa que yo creo que es fundamental para el sector, que la gastronomía está en una posición estratégica para poder ver esos otros miedos más macro, ¿no? ¿Cómo producimos los alimentos? La huella de carbono que generamos, el calentamiento global, todos esos problemas yo creo que desde la gastronomía se pueden ver mucho mejor, incluso te diré que desde muchas tiendas. ¿Perdón? Yo pienso que incluso hasta solucionarlo. Claro, claro, o poner determinadas, adoptar determinadas medidas que también sirvan para solucionar lo importante, no solo lo urgente. Entonces, no sé, por hacer como un juego de palabras, ¿no? Estamos entre lo urgente de lo importante y lo importante de lo urgente. Estamos ahí como una especie de péndulo, ¿no? Algunos están más enfocados en dar salida a esos problemas urgentes de mera supervivencia del sector, pero yo desde la sensibilidad que tengo como usuario del sector y como sociólogo, que puedo ver desde el proceso de una posición más distanciada, yo, aunque suene frívolo, le diría al sector que tampoco se olvide de lo importante, porque el sector tiene mucho que hacer de cara a la sensibilización en esos otros problemas que van a seguir ahí, también cuando se solucione la pandemia, ¿eh? A mí me parece clave porque al final la pregunta que a mí me sale con todo esto y es, me imagino que con algunos cocineros, como me dices que siempre tienes contacto, aunque hayas tenido menos contacto de salir, pero con algunos habrás hablado y yo siempre me quedo en esta parte, ¿no? Que te comentaba antes fuera de cámara y es, no si crees que aprovecharemos, ¿no? Sino cómo crees tú que deberíamos aprovechar este punto de oportunidad, que para mí no es una crisis solo, sino es una oportunidad, desde el punto de vista del sector, ¿no? Y desde el punto de vista de sociología y de expertos en ver cómo se comporta la masa, ¿cómo crees que deberíamos o qué idea se te ocurre de que deberíamos aportar desde el sector de la hostelería para ser una parte clave, como somos en la parte social de un país como es España, pero que salgamos reforzados, no que seamos otra vez un sector a la cola, ¿no? Y que nos dan de alguna manera los vapuleos que nos da ahora mismo el mercado, ¿no? A ver, yo creo que hay que hacer dos cosas. Enfocarse en la acción, pero también observar. Yo creo que se está actuando mucho y observando poco. Insisto, no quiero ser frívolo, ¿eh? Pero tiene que haber gente tomando decisiones, actuando, desarrollando protocolos, y tiene que haber gente que se siente en su restaurante, en su bar, en su negocio, y empiece a observarlo de otro modo. Se decía cuando estábamos todos confinados, era recurrente la frase esta de que íbamos a salir más fuertes, que íbamos a aprender de esto, que íbamos a ser más inteligentes. Yo creo que no digo ni más fuertes, ni más inteligentes, ni más guapos. Y probablemente tampoco nos hemos tomado la molestia de detenernos a pensar, ¿eh? De simplemente no, digamos, no dejarnos... fíjate, yo lo pensaba, ¿no? En qué se han convertido las casas durante el confinamiento, ¿no? Y se han convertido en espacios en los que había prácticamente 4 suministros. Y estábamos consumiendo. Los suministros lógicos de luz y de agua y de gas, pero luego había otros 2. Uno de ellos ha sido el de la cultura. Estábamos todos enganchados a Netflix, viendo series como descorridos, es decir, sin poder pararnos a pensar porque necesitábamos consumir. Y otro ha sido el suministro de comida, que ha sido muy interesante. Antes lo decías tú, ¿no? Esta especie
intensificación del delivery, del takeaway, todo esto, es como si estuviésemos permanentemente pidiendo comida, ¿no? Entonces, a mí eso me da mucho que pensar, ¿no? No sé si hemos aprovechado esa especie de paréntesis que nos ha ofrecido, lo digo entre comillas, la pandemia para repensarnos o pensar las cosas de otro modo. Y eso se puede hacer de una forma sencilla, simplemente quedándote en casa sentado en una silla, mirando a la esquina, a una esquina de una habitación de tu casa e intentando ver esa esquina de otro modo. E intentando ver las cosas a otra escala. A una escala, insisto, más micro, empezar a entender nuestras casas, nuestros negocios de otro modo, y a una macro. E intentando ver qué relación hay entre nuestras casas y todo eso que está pasando a nivel global que no entendemos. Yo creo que nos teníamos que olvidar de la sociedad durante un periodo, pero no sé si lo hemos hecho bien, porque me temo que cuando abran las puertas definitivamente todos vamos a volver a reproducir lo mismo. ¿Todos vamos a volver o queremos volver a reproducir lo mismo? Esta es una incógnita que yo tengo siempre, ¿no? Y te quiero preguntar qué opinas tú. Pasó en el verano pasado que cuando abrieron las puertas la gente salió un poco, la gente como diciendo, por fin, ¿no? Es decir, esa libertad que me han quitado, que me han obligado, y además no pensaban en la mala de la pandemia que me ha quitado, sino la obligatoriedad de quedarme en casa, evidentemente por la emergencia sanitaria, y salimos a la calle. Y el verano fue desbandada, o sea, la gente descosida como diciendo, es que me han quitado esa libertad. Y de alguna manera yo creo que ahora está mucho más calmado porque existe esa incertidumbre, esa parte de miedo, la ola número X y claro, le hemos cogido como más respeto de alguna manera a la vuelta a una cierta normalidad, que esa palabra normalidad, yo creo que es la nueva normalidad es ser anormal y es salirte de Sí. la normalidad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿crees que la gente va a hacer lo mismo o querrá hacer lo mismo y se va a encontrar con una realidad ligeramente o pseudo realidad? Es que no sé cómo explicarte. Va a pensar Vale, que está mira, haciendo lo mismo, pero no está, ¿no? te pongo un ejemplo. Yo este domingo me fui con mi compañera al monte y cuando terminamos toda la vuelta llegamos a un barrio de Bilbao en el que las cafeterías estaban llenas. Todas las mesas estaban llenas, era imposible encontrar una mesa. Y lo que se vivía allí era un ambiente festivo. La gente estaba celebrando la normalidad, por contradictorio que parezca. Pero somos animales de costumbres, rutinizamos mucho las cosas y probablemente dejaremos de celebrar la normalidad. Si algo a mí personalmente me ha enseñado la pandemia es que la normalidad hay que celebrarla todos los días, porque es radicalmente improbable. Mira, te cuento una anécdota. Una vez iba paseando por Bilbao y vi una de las tapas que están generalmente tapadas en la calle, estaba destapada y debajo vi un montón de cables. Y esa imagen me llamó mucho la atención. Todos esos cables son necesarios para que la ciudad funcione, pero la ciudad nos oculta esos cables. Tendríamos que pensar todos los días que las cosas sucedan de manera normal es altamente improbable y que por tanto tenemos que celebrarlo. Entonces, si entrásemos en una fase maravillosa en la que la gente celebrase lo normal, yo creo que mejoraríamos, eso sí, bastante la vida social. A mí me ha ocurrido, te lo comentaba antes, en la universidad. Ahora mismo las clases presenciales son un recurso bastante escaso, porque es muy Claro. difícil dar las clases como las dábamos antes. Lo que estamos notando entre los alumnos es que los estudiantes empiezan a apreciar la presencialidad, empiezan a celebrarla todos los días. Eso es lo que tenemos que hacer, apreciar lo que antes dábamos como normal o por supuesto, ¿no? Pero cambiar esa actitud es muy difícil. Es empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra óptica, ¿no? Si hemos aprendido eso, yo me doy con un guante en los dientes. ¿Estamos hablando en el fondo de ser conscientes? Sí, 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 sí. Ha sido una larguísima operación de mindfulness. Hostia puta. Y Pero ha sido como tres meses de mindfulness, ¿no? es que es Concentrarte en así. cosas que antes no observabas
y concentrarte y darles, digamos, mostrarles el respeto que merecían, desde las cosas más ínfimas, desde una mota de polvo que ves en el sofá de tu casa, hasta las cosas más enjundiosas. Pero concentrarte, observar y, sí, ser consciente de determinadas cosas, tomar conciencia, paradójicamente, de lo improbable o de lo difícil que es que las cosas sean normales. Además, hay una parte, porque cuando has dicho esa parte de mindfulness, yo hago mindfulness de hace muchísimo tiempo y os puedo asegurar que no es fácil. Nosotros vivimos, tú conoces el mundo de la cocina y cuando somos además dueños de negocios, gestionamos y demás, para mí me es difícil, voy a decirlo así, no voy a hablar de mí, no voy a hablar de global, voy a personalizarlo en mí. A mí me cuesta muchas veces encontrar un momento y conforme lo hago más veces voy facilitando y voy haciendo, generando ese hábito y esa rutina de ser capaz de meditar tan solo 5 minutos, que parece una gilipollez, entre comillas, pero te aseguro que me ayudan muchísimo, ¿no? Y tengo esos como pequeños refresh, es como una especie de pit stop en Fórmula 1 en el que recargas, te ponen gomas nuevas ¡puf! Y empiezas a salir con otra energía. Pero una de las cosas que de alguna manera he aprendido yo a todo el tiempo del mindfulness es que es un acto voluntario, no forzado. Y una de las cosas que me llama mucho la atención de todo esto que tú comentas es que nos ha forzado el exterior a generar ese punto de Exacto. conciencia. Es como una Y especie de, como si la mente fuese una mente, no sé cómo decirla, una mente sistémica que nos ha ajá, obligado a todo pensar. Fíjate, yo recuerdo, además lo recuerdo con alegría incluso, aquellas pequeñas treguas, ¿no? De salir a bajar la basura. Recorrías exactamente 15 metros físicos, pero experiencialmente estaba recorriendo un abismo. Entonces, si la situación, en cierto modo, tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo. No hemos elegido mirar las cosas de otro modo. En cierto modo, nos hemos visto por las circunstancias. Evidentemente, si estábamos atentos a las circunstancias y no viendo series en Netflix, a ver la realidad de otro modo. A ver la realidad de otro modo. Yo por eso, en lo que respecta a la gastronomía, por ejemplo, creo que la relación que hemos tenido con los alimentos durante estos meses, quienes han sido activos en casa, han cocinado, han empezado a cocinar. A mí me gustaría ahora hacer una investigación a posteriori, a toro pasado, de qué nueva relación tiene la gente con los alimentos. Probablemente este nuevo conocimiento o esta nueva experiencia de los alimentos contribuirá, yo creo que muy favorablemente al sector, porque vais a encontrar a clientes más autoconscientes del valor que tiene el poder comer, desde luego, y ya no te digo nada, poder cocinar. Entonces vais a tener, insisto, clientes mucho más empoderados que antes. pues mira, eso que estás diciendo tú, te aseguro que no tendría ni que decirlo, pero eso que estás diciendo tú, yo conozco unos amigos con el que tenemos un proyecto de una startup digital que estamos haciendo eso precisamente. Y es cómo ha resultado esa nueva relación del consumidor. Nosotros llamamos el comiente, es una palabra que es la persona que come, ¿no? Porque no está recogida en el diccionario, pero ¿cómo comparar una persona que come en un 3 estrellas Michelin o el que se come un snack de chocolate en una gasolinera? Son personas que están haciendo el Exacto. acto de comer, pero no tienen nada que ver. Uno está sentado, le sirven, el otro compra, pero come en el coche o come de pie. Entonces, le hemos llamado el comiente, ¿no? Y estamos buscando de qué manera se está relacionando tras haber tenido una experiencia de impacto donde se ha visto forzado a yo como fuera de casa X veces y valoro caro o barato. Sin embargo, ahora que cocino yo en mi casa y me he dado cuenta y he sido consciente de lo que cuesta cocinar o lo que cuesta la cesta de la compra, ahora cómo se comportará, valorará más, valorará menos, cocinará menos, cambiará su dieta. Y estamos valorando precisamente eso que de alguna vez te gustaría, que te pasaremos la información cuando la tengamos, pero estamos haciendo eso, ¿no? ¿Cómo se va a comportar el cliente después de este impacto tan brutal que ha tenido desde fuera, ¿no? Eso va a ser muy Eso es. interesante, pero lo que yo creo, no tengo ninguna prueba empírica que lo demuestre, pero lo que yo creo es que la escala de valoración y de percepción del comer y del cocinar van a cambiar totalmente. Yo no sé si se va a volver al mismo sistema de cotización de los restaurantes que se daba previamente
a la pandemia, porque la valoración yo creo que va a cambiar. No sé, tengo la impresión de que ha sido un momento en el que nos hemos relacionado desde el placer y desde casi el erotismo con los alimentos, porque la presencia de los alimentos ha sido más contundente que antes. Estábamos encerrados en casa y el lugar que ocupaban los alimentos era un lugar preferente. Antes podíamos pasar de ellos, podíamos obviarlos, porque teníamos otros puntos de atención fuera de casa. Ahora hemos tenido que convivir con ellos y nos hemos dado cuenta, evidentemente, quienes tienen la posibilidad de comprarlos o de adquirirlos, que están presentes y nos están observando. Y yo muchas veces suelo pensar que los alimentos hablan de nosotros entre ellos. Los alimentos que están en la mesa están hablando de nosotros. Mira ese, lo mal que se está portando con su mujer. Hay que empezar a poner el lugar del alimento. No es ninguna tontería, ¿eh? Yo creo que es otro tipo de espiritualidad que esta pandemia ha puesto en evidencia, ¿no? Yo tengo un amigo artista que me contó un chiste que a mí me da mucho que pensar, que son dos perros hablando en un parque y uno le dice a otro, ¿no? Mira lo bien enseñado que tengo a mi amo, que cada vez que le llevo un palo me lo tira. Hostia. Tenemos que pensar que los alimentos están hablando de nosotros. No es ninguna locura lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo lo veo como naturaleza, más que como el alimento, es como nos ha observado la naturaleza. Y yo tengo un contacto muy directo en Huelva, porque somos una ciudad más pequeñita y demás, y estamos muy en contacto con playas, sierra y demás, y es brutal. Y en contacto con otros cocineros me dicen, nunca he visto las setas como he visto las setas este año, nunca he visto el campo. Es brutal el mensaje que nos manda de alguna manera. Yo creo que esa conversación bidireccional entre una parte de la naturaleza y otro, la fauna, la flora y demás, yo creo que sí esquido de alguna manera, ¿no? No a lo mejor verbal. Es como si la naturaleza nos estuviese diciendo, no, mírame, Ahí está. obsérvame. Estas cosas que suceden en las ciudades, ¿no? Que dado que las ciudades estaban abandonadas, empezaba a brotar la naturaleza por todas partes, ¿no? Y a un hierbajo que antes le mirábamos con desprecio, ahora detrás de ese hierbajo vemos una utopía, ¿no? Sí. Quiero decir que hay que empezar a cambiar también un poco el punto de vista, ¿no? Y ir a otro tipo de espiritualidades que nos pongan en contacto más con los alimentos, con las cosas, con lo que nos rodea, ¿no? No somos el centro del mundo. Si algo ha puesto en evidencia la pandemia es que no somos el centro del mundo. Fíjate, un bichito como un virus está provocando unas consecuencias extraordinarias del sistémico. Entonces, nosotros estamos en alguna parte en esa especie de camino que va desde el virus hasta el cambio climático. Y somos una parte bastante ínfima. Yo últimamente, cuando me dicen que defina la gastronomía, suelo hacer una definición un tanto exagerada, que dice, la gastronomía es todo aquello que está entre el planeta y mi intestino. La gastronomía no está solo en los restaurantes, ni está en los platos, ni en las recetas, ni en los cocineros. Y la gastronomía está en todas partes. Por eso te decía antes que yo creo que quienes os dedicáis a esto estáis en una posición estratégica para empezar a entender los procesos que hay detrás de la gastronomía, que son procesos de relación entre lo humano y lo natural. Sois casi como mediadores entre la naturaleza y la sociedad para verlas de otro modo y para mostrarnos determinadas cosas que sentís cuando cocináis. Y además esto que lo dices, porque yo cuando recibo esa parte, siendo cocinero, y cuando te dices, sois mediadores, de alguna manera es un mensaje muy potente, ¿no? Hoy que tú has dicho que somos un hierbajo, mira, Andoni nos hace un comentario. Antonio ya ha puesto una foto sobre una hierba que le recuerda a la misma hierba que hace 20 años que estaba cuando estábamos mujeres, ¿no? Y me parece exactamente, o sea, los pelos se me ponen como escarpias porque es exactamente lo que tú estás hablando, ¿no? Y es ser conscientes de que somos una parte, que no controlamos el 99% y que creemos incluso que controlamos el 1%, ¿no? Y que somos esa parte ínfima de la parte de la gastronomía y además representamos una parte que somos la única parte, entre comillas, que podemos elegir ser responsables, ¿no? Ser responsables. Estoy de acuerdo. Andoni, que habla con las hierbas, seguramente esa hierba le estaba diciendo a Andoni, pero tío, si estaba aquí esperándote, ¿cuánto tiempo has tardado en fijarte en mí? Totalmente. Esa es la clave. Lo estoy viendo al lado del parking de Mugar y hablando con la hierba. Claro.
Lo estoy viendo ahora mismo, te lo juro. Oye, una pregunta que no quiero que se me escape, que me parece fundamental, por aquello de bajar un poco toda esa parte tan filosófica, pero también yo creo que tan importante, y es esa frase que has dicho, dice que crees que va a volver el valor de lo presencial. Sí, Eso me parece muy fundamental para una parte que es nuestra media naranja dentro de la gastronomía, que parece que desde Eurotoque, al ser cocineros y demás, siempre le damos su respeto y su sitio y además queremos que cada vez esté más integrado con nosotros, que es la sala, ¿no? Que es esa sí, persona que hablamos de la sala siempre porque nos generan estereotipos de una sala, cierto vestuario, pero al final es esa persona que te cuida y que tiene el mínimo contacto contigo, ¿no? Y que hace esa función de anfitrión de verdad, que para mí, yo espero, y en la parte que a mí me toca, voy a hacer todo lo posible, no solo no pierda valor, sino que creo que debe ganar protagonismo, ¿no? Pero me parece brutal esa frase de vamos a volver a darle valor a lo presencial. sí. Yo, fíjate, yo creo que en el fondo no le dábamos valor a lo presencial porque le teníamos miedo a lo presencial. Porque Miedo. la sala, por ejemplo, a mí me interesa mucho la sala, es el espacio donde se da una incertidumbre radical. Es el espacio donde confluyen todos los elementos. El elemento matérico de la comida, el elemento técnico de la cocina y luego Mm, el elemento, digamos, más antropológico, el ser humano, ¿no? Entonces, mm, eso es como una turbina. Ahí todo se está mezclando. ¿Te acuerdas de estas cosas que antes teníamos, estos juguetitos, los spinners, ¿verdad? Estos sí, juguetitos que sí. daban vueltas. Pues la sala es como un spinner. Yo creo que es un spinner de esos tres elementos. La materia, la comida, cuya presencia es contundente en la sala, es en la sala donde se presenta la materia, la técnica, porque esa materia es una materia cocinada, pero después también se cocinan los comensales, mediante otro tipo de comunicación, más verbal, si quieres, más intersubjetiva, ¿no? Pero si empezamos a ver la sala como una especie de espacio de incertidumbre radical, ahí se pueden proponer muchas innovaciones, muchos cambios y mucha experimentación. Y creo que es el momento en el que la sala tiene que adquirir un protagonismo que antes no tenía precisamente porque nos hemos dado cuenta de lo improbable que es la presencialidad, la presencia cara a cara sin ningún tipo de mediación, ni Bueno, mascarillas, ni policías, ni protocolos. ajá. Entonces, yo creo que si algún elemento de todo el esquema de la gastronomía ha salido fortalecido de la pandemia, ha sido precisamente aquel que más oculto ha estado, que es la Ujú. sala. Pues mira, Andoni nos pone, dice que no, dice, no somos el centro del mundo, dice, hay días que somos el centro de la mala baba de algunos. Y hablando de la hierba de hablante, dice, la hierba esa dice que brotó donde orinó Iñaki hace 18 años. Sí, 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 sí. La guasa que tiene el presidente, que es brutal, ¿no? Pero sí es verdad que, aunque no seamos el centro del mundo, eh, parece que en cierto modo ahora, con esa parte, que nunca hablamos de política, pero antes fuera de cámara me ha gustado mucho esa parte que hemos estado hablando de ese enfoque, ¿no? Que tú estás dando a la gastronomía, que yo antes lo resumí de una manera muy sencilla, pero que al hablar contigo se me amplía más la visión y es que yo pienso que los bares no somos el problema, somos parte de esa solución social porque al final somos necesarios para que la sociedad vuelva a crecer desde un punto de vista más sano, ¿no? De alguna manera. Pero que de alguna manera creo que tenemos que abrir todavía más esa amplitud, ¿no? Y creo que desde Eurotoque lo estamos intentando hacer ahora muchísimo más presente, más consciente, con trabajos de no solo de protocolos para poder abrir, sino con esta parte filosófica que desde Eurotoque yo creo que somos la única asociación, bajo mi criterio, en este caso, que no solo peleamos por la parte técnica, que es lo que hace que al final tú te puedas sentar en la terraza, tomarte un café, eh, pero también por la parte de qué pasará después de todo esto, ¿no? ¿Saldrá reforzado el sector? Pero fíjate, estamos hablando de adoptar determinadas medidas o protocolos para que el bar siga siendo lo de antes o el restaurante siga siendo lo de antes. Yo creo que es un buen momento para hacer ejercicios especulativos, de diseño especulativo y empezar a imaginar, aunque luego no se materialice en nada, qué es, por ejemplo, un bar o qué puede ser un bar post-COVID
o qué puede ser una sala de restaurante post-COVID. Es decir, es una oportunidad para repensar determinadas cosas, porque si no, digamos que la solución es demasiado reactiva. Hagamos lo que tengamos que hacer para seguir siendo los mismos. Eso va a Urgente, exigir ¿no? cada vez más medidas, cada vez más protocolos, y al final terminaremos nadando en protocolos, y los protocolos, insisto, nos impiden ver lo que es realmente importante. Son como una especie de malla que reclama nuestra atención, que significa complicación más que complejidad. Yo creo que lo que tenemos que saber ver también es esto como una oportunidad para poder leer la complejidad que hay en cualquier sala de cualquier restaurante y tratar de imaginar esa sala post-COVID, ¿no? A ver qué nos puede enseñar el COVID de la forma que tenemos de relacionarlos como para cambiar los patrones. Yo como, no sé si tú lo sabes, pero yo no me he perdido y he tenido la fortuna, porque son muy pocas vacantes, de estar en todos los diálogos de cocina y tengo anotaciones de todo, ¿no? Y esto que me contabas tú antes de esta parte de la materia y demás, te puedo asegurar porque me he leído los apuntes que tengo, es de unos apuntes y además pone hablando de esa parte, ¿no? De diálogos de cocina de 2015, ¿no? Pero yo ahora me voy a una parte quizás clave que viene a colación de lo que tú estás diciendo. Y es que, bueno, te lo iba a hacer más tarde la pregunta, pero yo creo que ya llega el momento. Cuando nosotros hacemos una entrevista, le preguntamos a la anterior, o sea, una entrevista, una conversación, perdón, le preguntamos a la anterior persona, digamos, protagonista, que nos haga una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién va a ser el siguiente. Y es brutal, yo no sé si es Maire el coco que lo genera, pero es brutal cómo cada entrevistado o cada persona protagonista genera una pregunta de un valor clavado para el siguiente. Y es que tú estás hablando de un tema que la anterior persona, que en este caso entrevisté, que tengo un montón de anotaciones aquí y demás, Guillermo o Guille Bilione, no le gusta que le digamos Guillermo, nos dijo para el siguiente, que en este caso eres tú, ¿no? La pregunta sería, si abrieras un restaurante hoy, o sea, hoy imagínate que acaba el COVID y hoy podemos volver a salir con esa sensación de seguridad. ¿Cómo sería ese restaurante? Qué modelo sería, ¿no? ¿Cómo lo verías tú? Joder, yo no me siento capaz de responder Es a esa gore, ¿eh? pregunta Es porque gore. en la vida he llevado a un restaurante, me parece una pregunta compleja. Podría decir algunas Bueno, cosas. desde el punto de eh, vista del cliente, Iñaki, ¿tú cómo crees que sería o cómo te gustaría? Ya no sé cómo meter un condicional ahí. Pero me sirve lo mismo restaurante que ambulatorio, que iglesia, que campo de fútbol. Quiero decir que no es un proceso que solo incida en la hostelería. Y eso es lo interesante, que es un proceso que incide en todos los ámbitos de la sociedad. Y por tanto, lo que habrá que cambiar es la forma de relacionarnos entre nosotros y nosotras y relacionarnos, por fin, con todo aquello que nos rodea, que no son seres humanos, que tienen rostros e intenciones y responsabilidad, pero que estaba presente y que nos estaba reclamando su atención, la hierba de la que hablaba Antoni. Por tanto, yo creo que si me dices cómo va a ser el restaurante, el nuevo restaurante después del COVID, pues va a ser un restaurante en el que el centro no va a ser ni el cliente ni el cocinero o cocinera. Lo dejo ahí. Me gusta, me gusta. Yo te iba a decir una frase, pero no te quiero liar más, pero podríamos decir que, o crees que la naturaleza será el nuevo lujo. Sí, a ver, a mí la idea de naturaleza me molesta bastante, porque no hay idea más social que la de naturaleza. Mi chica, que es de ciudad, del centro de Bilbao, cuando yo voy al monte, ella va a la naturaleza y vamos al mismo sitio. Pero para mí es el monte y para ella es la naturaleza. Como si la naturaleza fuese digamos, por eliminación o por exclusión, lo que no es la ciudad, ¿no? Vale, Entonces, vale. ¿la naturaleza es el nuevo lujo? Depende de cómo la inventemos. Lo que Eh, entendamos por naturaleza, ¿no? exacto, depende cómo construyamos esa idea de naturaleza, ¿no? Lo que está claro es que el COVID nos está poniendo delante una idea de la naturaleza
que es de una extraordinaria complejidad, que nos va a costar mucho comprender, que vamos a necesitar de la ayuda de la ciencia para comprenderla, para estar a su altura. Hasta ahora teníamos una concepción mucho más simple, más mecánica, más utilitarista de la naturaleza. Pero si la naturaleza va a ser el nuevo lujo, no sé, pues el lujo va a ser la nueva naturaleza, no lo sé. Brutal, estoy tomando notas porque estoy como Los loco. franceses cambian el orden de las palabras para saber si dices algo nuevo, pero no sé si tiene sentido esto que acabo de decir. Sí, sí, para mí sí. Bueno, necesito dos cositas rápidas y muy sencillas. La primera es que nos digas una pregunta sin saber quién es el próximo invitado o invitada, si es cocinero o no es cocinero y demás. Una pregunta al azar que te gustaría que le preguntemos al próximo. Y después, en este caso, que invites a todo el mundo desde tu opinión y demás a diálogos, ¿no? De este año y a los diálogos que van a ser virtuales, ¿no? Vale, ¿empiezo con la pregunta o con la Porfa, invitación? con la pregunta y terminamos con la invitación. Vale, la pregunta es, ¿te importa tu intestino? Es que te lo juro, yo no sé quién es el próximo invitado, pero tengo clarísimo que cuando Maire me lo diga, va a clavar, va a clavar. O sea, lo tengo clarísimo. Sí, pero Qué esto que grande eres. decías tú antes, en realidad no es que las preguntas estén bien formuladas, sino que es que, digamos que la gastronomía nos habla a todos. Estamos todos hablando la misma conversación, pensando que nosotros somos los responsables de la conversación. No, es la gastronomía la que nos habla. Por eso hay coincidencia en las Claro, preocupaciones. Claramente. Y eso es lo totalmente. bueno de la gastronomía, que se ha complejizado tanto que todos estamos hablando el mismo lenguaje y nos interpelamos unos a otros sin saber que lo estamos haciendo. Pero el lenguaje siempre nos habla, no lo hablamos nosotros. Es brutal, es brutal. O sea, me apetece 3000 horas seguir hablando contigo y te lo juro, o sea, creo que existen muchas cosas que se nos quedan en el tintero, pero que yo de alguna manera he intentado pues sacar ese mensaje, ¿no? Por resumir, nos damos cuenta de que de repente ha desaparecido lo que entendíamos como sociedad de alguna manera o esa parte sociabilidad a través de la parte del confinamiento. Y a medida que hemos salido de ese confinamiento, hemos salido, pero con un miedo, con una incertidumbre que no generamos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí hemos desarrollado una conversación brutal, ¿no? Y termina Andoni, que no suele comentar, pero está de un activo hoy contigo, macho, está cachondo perdido. O sea, me dice, me pregunto si el cambio de la operativa o intención de los espacios de hostelería sin la complicidad de un perfil de público que quiere lo de siempre, ¿no? Sí, esa Sí, parte es fundamental. es una pregunta interesante. No sé, protocolo es una palabra que no significa solo poner vitrinas encima de pinchos. Protocolo es una palabra que nos habla de cómo nos tenemos que relacionar, ¿eh? A través de qué mediaciones nos tenemos que relacionar. Entonces, a mí lo que yo desearía es que en ese posible restaurante pospandémico o en esa posible hostelería pospandémica hubiese una conversación entre clientes que no tienen que ser cómplices. Para mí el cliente cómplice es un cliente, digamos, cautivo. Entre clientes con mala hostia en el buen sentido, Ujú. ¿eh? Y cocineros que estén dispuestos a seguirles la corriente. Porque creo que los clientes, a poco que les escuchemos, van a venir con un bagaje de experiencias de estos meses que nos van a hacer mucho bien en los restaurantes. Mm. Básicamente lo que él dice es, porque es difícil de expresar la pregunta no es escrita, yo creo que lo he entendido, si no, Andoni, me pones un símbolo y es, él lo que se pregunta es si el cambio de esa operativa y esa intención de los espacios sería posible o no con la complicidad de un perfil de público que quiere lo de antes. Es decir, Ah, entiendo, entiendo. podremos cambiar esa hostelería sin la complicidad si la complicidad o con la complicidad, pero de un perfil que el que quiere es lo de siempre, o lo esperado, o lo que es prepandémico. Pues yo le respondería a Andoni que no se puede saber hasta que lo hagáis. Hay que demostrarlo una vez más Hay que con los hacerlo hechos, ¿no? con cautela, supongo,
y Hacerlo paso a paso. en dosis homeopáticas, pero yo creo que hay Buah, que empezar a introducir pequeñas modificaciones. A mí me consta que Andoni lo ha hecho, en Mugaritz lo han hecho, porque yo lo he visto. Y, y yo creo que hay que, en vez de tener un cliente cautivo, hay que cautivar de otro modo a los clientes. ¿Eh? vale. Y a mí me parece que es un periodo precioso para hacer pequeños experimentos en sala. Dosis homeopáticas, me lo quedo. Me encanta. Sí, sí. Es una forma clarísima de definir que todo cambio debe hacerse poco a poco. Yo siempre digo la frase de el elefante nos lo comemos de cucharada a cucharada, no te puedes comer el elefante de un bocado, ¿no? Y que esas dosis homeopáticas, ahora más que nunca, y con el mundo digital de cara, porque no podemos evitar que esté de la forma que está, que sean de alguna manera contrastables, ¿no? Y que podemos haciendo el ensayo-error con esa dosis pequeña que nos genere seguridad a nosotros, que a su vez podamos generar esa seguridad al futuro cliente, ya sea que pida lo de antes o que pida algo nuevo, pero tenemos que estar adaptados a esa nueva anormalidad con un cambio continuo. Yo creo que la nueva, le llaman esa parte de estabilidad, ¿no? La zona de confort es que no existe la zona de confort y es el cambio continuo. Yo creo que es una cosa que cuanto antes empecemos a aceptar, empezaremos antes a disfrutar también de alguna manera, ¿no? Yo creo que en Bueno, ese sentido es importante una sí, sí, última no, cosa en tranquilo, relación con tranquilo, esto. tranquilo, En tranquilo. ese sentido yo creo que es muy importante que haya una sistemática para observar ese tipo de experimentos, que la sofisticación técnica de la cocina digamos, se extienda también a la sala y que en la sala también se sea muy sistemático en la observación. Que la sala no se rija por la intuición o por la improvisación únicamente, que también, pero hay que observar y hay que sistematizar muy bien todo eso. ¿Eh? Al fin y al cabo, cocinamos comida y cocinamos clientes también. Claro, es que esa es la clave. Y yo creo que el Eurotoques va a jugar un papel fundamental en esa parte de observación. Y creo que, bueno, en este caso el diálogo de cocina va a ser uno de los ejemplos en los que ya estamos observando y siendo conscientes de que lo que está pasando. Yo te diría que, hombre, que si nos puedes chivar un poco de cómo va a ser un poco la historia para hacer un poco la despedida e invitar a todo el mundo que asista al nuevo diálogo virtual, ¿no? Yo no quiero adelantar nada porque este año me he tenido que desvincular un poco de diálogos. Prefiero que Ajá. sea la gente que está llevando diálogos, Andoni mismo, quienes hablen del proyecto. Lo que sí sé es que también en diálogos, dado que va a tener un nuevo formato, hay Ujú. que, hay que acudir con ganas de celebrar, aunque no sea presencialmente, pero con un espíritu de celebración. ¿Eh? Porque yo estoy seguro de que si la actitud es esa, las distancias menguarán. Brutal, Iñaki. De verdad, no te roba más tiempo, que sé que estás súper liado. Te agradezco muchísimo. De verdad que hayas sacado un hueco en tu apretada agenda para poder atendernos y sobre todo en esta parte digital que me decías al principio. Dice, yo no soy muy diestro, pero lo has clavado y lo has bordado. O sea que genial todo. Agradecido, de verdad agradecido muchísimo por todo el conocimiento que nos has compartido y oferta y regalado. Gracias a Maire de nuevo por sorprenderme otra vez. Y te mando un besazo enorme desde la otra punta de España, donde estamos de clima espectacular. Y cuando tú quieras, tienes aquí tu casa para lo que quieras. Muy bien, pues gracias, ¿Vale? muchas gracias a vosotras, Agur. Bueno, Agur, chao. Bueno, gloria bendita, ¿no? O sea, Iñaki, sorpresón gordo de nuevo. Y bueno, y Andoni también participando de forma activa. Desde verdad, os invito a todos a meteros voy a confirmar en la web, pero es diálogos de cocina. Este año, diálogosdecocina.com, lo podéis ver perfectamente en la web. De verdad, apuntaros. O sea, todas aquellas personas que siempre decís que no es posible, hay pocas plazas, este es el primer año que vamos a sacarlo a través del virtual. Entonces, entrar en la web, intentar buscar la fórmula de apuntaros porque Diálogos de Cocina merece mucho la pena. Todos los cocineros, no tenéis por qué tener estrellas, no estrellas. Todos los cocineros, desde el bar de tapas más pequeñito hasta el que da un catering,
Diálogos de cocina, perdón, es el congreso que se hace para cocineros, pero no suelen hablar cocineros. Suelen ser, de alguna manera, otras características, otras disciplinas, esa transversalidad que aprendemos de otras profesiones y otros pensadores, ¿no? Y sobre todo nos abre mucho la mente. Y este año más que nunca es necesario tener esa apertura de mente y empezar a sacar las ideas y combatir el miedo día a día. Mil millones de gracias a todas las personas que nos seguís, de verdad. Esto cada vez va increciendo. Sigo sin saber cuál será el próximo invitado, pero aquí estaremos a lo que más le diga. Besos a todos. Chao.